ciudades en Estados Unidos que eran muy Parte 1. Yo les mandé los documentos al correo. Ahí está como el manual o el protocolo de atención en los niños, pero además de eso, los criterios para definir entonces qué era la miopía. Y este es un breve resumen de eso. ¿Listo? Entonces, para poder que ocurra la ambliopía, uno de los primeros requisitos es que la ambliopía va a aparecer en la infancia. Ustedes recuerden entonces todo ese periodo crítico, periodo de plasticidad, ¿sí? A los chicos que no tienen camisa con uniforme, por favor, se la deben poner. Gracias. Listo. Entonces hay que tener presente para esta ambliopía que la imagen de la retina, la imagen retiniana sea clara en un ojo, es decir, que un ojo sea simétrico. ¿Cómo hago yo para asegurarme que la imagen sea clara en caso de que el paciente tenga un defecto de refracción? Corregirlo con anteojos, con lentes de contacto, ¿cierto? Debo garantizar, eso lo habíamos hablado antes. ¿Recuerdan ustedes cuando empezamos a ver de todo este tema de visión binocular, sumación binocular, que decíamos que yo tenía que evaluar dos elementos, dos componentes, componente sensorial y componente motor? Aquí estoy hablando de eso, ¿sí? ¿Qué debo yo garantizar en el niño para que no se me ambliopice? Un componente sensorial, es decir, asegurar que la imagen retiniana sea nítida, como tenga que hacerlo, con corrección, con lentes de contacto, con cirugía, como tenga que hacerlo, pero esta sería una forma de garantizar el aspecto del componente sensorial. Yo sé que les va a molestar mucho mi voz y me perdonen, pero... No se preocupe, pero... Y eventualmente vamos a ver. Agudeza visual igual o muy semejante en ambos ojos, procurar siempre que haya simetría en la agudeza visual, garantiza que mi cerebro funcione, dos imágenes perfectas, ¿cierto? Y alineamiento ocular preciso. Aquí estamos involucrando el otro componente de la visión binocular, que es el componente motor, que me garantiza que yo estoy con los ojos alineados y que estoy fijando con mis fóveas. El resto del cuento ustedes ya se lo saben, ¿cierto? Si mi paciente tiene una fijación extrafoveal, ¿qué pasa con un paciente que tenga una fijación extrafoveal? Cuénteme todo lo que podría pasar con un paciente con una fijación extrafoveal. Digan lo que quieran decir. Va a haber la proyección disminuida, es un estrabismo seguramente porque no hay alineación ocular. No va a haber fusión, pero podría ocurrir en la infancia que sí haya fusión. ¿Sí? La diplopia, ¿se acuerdan que las formas de compensar la diplopia era? Si el paciente tiene un estrabismo infantil, ¿sí? Ese niño no va a referir diplopia. ¿Qué va a pasar con él? Se va a acostumbrar a ver así como que va a desarrollar. No, ya lo tiene, el estrabismo porque no podría desarrollar estereopsis. Porque si hay un estrabismo infantil, ¿qué es lo que ocurre? ¿No recuerdan que hicimos ejercicios de eso? ¿Ah? Fusión. Puede ser, pero cuando los estrabismos son mayores a 30 dioptrías. Pero acuérdense que cuando hay estrabismos entre 20 y 30 dioptrías infantiles, ¿qué pasa? Ya no se olvidó. No, yo no voy a responder. Puede no suprimir, o sea, puede fusionar. ¿Se acuerdan que hay una forma de compensar? Esto no se les puede olvidar, Yo leí primero. muchachos, no se les puede olvidar. Las compensaciones de la visión binocular, cuando hay un estrabismo, dependen de la edad, ¿cierto? Cuando son infantiles y hay estrabismos entre 20 y 30 grados el ángulo de desviación, ¿sí? Yo puedo hacer una correspondencia sensorial normal, ¿no? Eso era lo que le estaba preguntando. Entonces viene todo lo que estaba diciendo, ok, Baja el brazo. ahí está el óxido.
Pero como es la esteliopsis, no alcanza los 40 segundos de largo. Perdón. Menos, pero la esteliopsis disminuida. El paciente sí puede tener visión binocular, pero reducida. ¿Sí? ¿Qué otra situación puede ocurrir cuando los estrabismos son mayores a 30 grados? ¿Sí? Un 30, bueno, el ángulo sea mayor a 30, ¿qué puede ocurrir? Supresión. Está tan desviado que el cerebro no logra compensar esa diferencia en fijación y apaga un ojito. ¿Sí? ¿Qué pasa con el estrabismo en el adulto? La primera, yo estoy normal, toda mi vida acostumbrada a funcionar, mis dos imágenes a nivel del cerebro. ¿Qué pasa entonces si me da una desviación? Diplopia. Confusión. ¿Sí? ¿Qué es confusión? Que se me superponen las imágenes diferentes recibidas por cada ojo. ¿Eso es claro? Pues, ojo que cuando a mí me llega un paciente, un niño, yo tengo que garantizar dos cosas. No olviden los componentes de la visión binocular. Aspecto sensorial, ¿qué es? Que vea bien. Que vea bien por este y que vea bien por ese. Es decir, tomo agudeza visual, si encuentro un defecto de refracción, pues lo corrijo. ¿Cierto? Y voy a buscar ¿qué? Que la agudeza visual sea simétrica. 20, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0. Que sea simétrica. Lo segundo que voy a ubicar es que haya alineación ocular, es decir, componente motor. ¿Qué voy a garantizar con el componente motor? Porque haya alineación ocular, fijación. ¿Cierto? Si los ojos están alineados, ¿por qué están alineados? Porque la fovea está dirigiéndose hacia el objeto de fijación, ¿cierto? Entonces, si yo garantizo un ojo alineado, estoy garantizando una fijación central. Si tengo una fijación central, estoy pensando en que el paciente puede tener buena agudeza visual, ¿sí? Por lo tanto, su cerebro, ¿qué va a hacer? Asimilar esto y fusionar las imágenes. Resultado de esto, visión binocular normal que se traduce en una muy buena esteliopsis, ¿cierto? Ahora, en el caso de la alineación, no olviden esto, en los infantiles, lo hablamos y yo sé que se lo aprendieron para pacientes de esa época, ¿sí? Cuando no hay alineación ocular y el estrabismo es infantil, el niño puede desarrollar una correspondencia sensorial anómala. Todas las variantes que ustedes conocen. Visión binocular alterada, claro, pero hay visión binocular. ¿Tendrá esteliopsis? Sí, pero disminuida. ¿Sí? Eso acostumbró su cerebro a ese, que recuerden que yo les decía, a estos pacientes operarlos es difícil. Ya empecé. Porque significa que si yo me adapté a alinear y a fusionar imágenes con un estrabismo de 20 dioptrías, si me operan las 20 dioptrías, pero nunca me quitaron esa costumbre de aprender a fusionar, ¿qué voy a decir yo? Voy a rechazar y luego voy a quedar viendo doble después de la cirugía, porque nunca me enseñaron a fijar con mi fovea. Por eso siempre les decía, cuando el paciente se confirma que tiene esto, ¿qué hay que hacer primero? Enseñarle a que aprenda a fijar con la fovea. ¿Y cómo se lograba eso? Terapias. Terapia. Bueno, muchachos, 5 para todos. Eso era los del teórico. Ah, entonces no se lo dio Es que usted. es hablar. Simplemente ella me molesta. Entonces ya no está exonerado. No hubiera querido llegar a la última clase. Este es el reconoce que hoy desde No, me lo decía. ¿Qué pasó? Bueno. Que ella está triste porque ¿Cómo se logro yo recuerda que nos vamos a llevar de ella, que la última clase está enferma. Conclusión, mijitos. Que está mal de Y el ojo hacia allá. ¿Sí? Después de que la aprenda a fijar con su fovea, ahí sí, cirugía. Porque él ya va a saber que esa es la fijación correcta. Eso lo vimos también, que son las etapas. Las etapas del niño, los pongo grandecito acá. Eso también lo vimos. Y esto no se les puede olvidar, muchachos. ¿Cuándo es periodo crítico? Desde el nacimiento hasta los 6 meses.
cualquier cosa que ocurra ahí, por ejemplo, una catarata congénita, nació con una catarata. Eso es determinante para que haya una miopía, porque el niño nunca va a tener una estimulación adecuada. ¿Sí? El tratamiento tendrá que ser agresivo, es decir, nace con catarata, inmediatamente hay que operarlo. Tiene un defecto de reflexión significativo, hay que corregirlo, así sea con lentes de contacto, hay que hacerlo ya. Está en el periodo crítico. Todo lo que ocurra a ese nivel, que es hasta los 6 meses, puede incluso representar ceguera legal. Es decir, no ciegos, no percepción luminosa, pero al menos una visión muy disminuida. Periodo de sensibilidad, de 6 meses a 9 años. En este periodo, ¿qué está pasando? Si el niño tiene una ambliopía o algún problema en el desarrollo de la visión binocular, lo podemos trabajar con buenas posibilidades o buen pronóstico visual. Es decir, si hay un estrabismo y es un niño de 5 años, haciendo una buena terapia, yo voy a hacer una educación de ese cerebro. Después de los 9 años, lo que decía la doctora Nadiuska, sí, se puede recuperar, pero el pronóstico va a ser menor. ¿Por qué? Porque es un cerebro que ya no va a estar tan plástico, tan moldeable. Estos dos periodos, ¿sí?, de susceptibilidad y de plasticidad residual indican que es posible que si a mí me llega una persona y tengo un caso exitoso, una señora de 50 años, toda la vida tenía un estrabismo y la operaron en algún momento para alinear el ojo, pero le dijeron, como ese ojo no ve, es posible que se vuelva a desviar. Y la señora volvió a su óptica y me dijo, es que a mí no me gusta que me vean todos los ojos así torcidos porque siempre se burlan de mí. Vamos a intentarlo, pues la señora no ve. ¿Cómo hago yo para llamarle la atención con un objeto real si ni siquiera ella lo ve? Pero ve luz. Y empecé a estimularle con luz. Estimular con luz, y parecía una pendejita ahí con una linternita, y poniéndole silda a la linternita, enseñándole con fijación en la fóvea con luz. Y resulta que ahora la señora me mejoró agudeza visual. Como una persona de 50 años, solo con una lentita linterna, mejoró agudeza visual. No es el 20-20, es un 20-200. Pero para esta señora es ganancia. ¿Qué implica tener un 20-200? Que ya no ve solo luz, ya ve objetos reales. Y que si seguimos estimulando, quien quita y terminemos por ahí con 20-60. Eso me garantizaría que el ojo ya tiene cómo atraer su atención a ese objeto de fijación y funciona. ¿Qué pensé yo al principio, señora? Sí, vamos a intentarlo, porque yo soy muy mala para decirle que no lo voy a hacer, que no lo voy a hacer. Vamos a intentarlo, la invito a hacer unas 10 terapias. Y si nos va bien, seguimos. Si no suspendemos, usted conoce la situación. Pues resulta que la señora fue tan insistente y tan deseosa y ansiosa de hacerlo, que lo logró. Esa era una de las cosas que decía la doctora Nadiuska. La actitud, la perseverancia y el apoyo de los familiares es clave, es importantísimo. Pasa también que las mamás llegan con un muchachito de 10 años, lo traigo a terapia porque bueno, mañana. Ok, y él nunca ha estado en terapia. Sí, eso cuando estaba chiquitico, te mandaron parche y una cantidad de cosas, pero no se dejaba. Hacía unos berrinches hasta que ya usted verá. ¿Cómo va a hacer usted eso con un niño de 3 años que él no sabe qué va a pasar en su futuro? Entonces, estos periodos son periodos en los que garantizan que entre más joven esté, mejor pronóstico visual puedo tener, pero que no me limita a que algunas personas adultas yo también las pueda recuperar, que va a ser más lento, será más difícil, pero se puede hacer, ¿sí? Porque tenemos un periodo de plasticidad. Profe, o sea, por parte de la mejoría de la agudeza visual también influye en la terapia que va a tener el paciente. La mejoría de la agudeza visual definitivamente. O sea, si usted aplica una buena terapia, pero si además de eso cuenta con un paciente activo, que también está perfecto y todo lo demás, le doy bien. ¿Sí? Ok. Yo creo que me interesa más. ¿Cuánto es lo máximo que pueda mejorar un paciente en la agudeza visual? No, depende. O sea, yo he tenido niños que me llegan con 20-100 y ahora están en 20-20. ¿Sí? Y la señora que les cuento pues que ella no lo esperaba,
que ahora están en 20-200 con la percepción luminosa. Para mí eso es muy valioso. ¿Sí? Pero no podría decirle cuánto, porque depende de muchos factores. Con esta diapositiva básicamente quiero contarles lo siguiente. Hasta cuando yo estudié, todo paciente hipermétrope se corregía. Si llegaba un niño de 2 años con hipermetropía, se corregía. Entonces, muchos cayeron en esa colada. Resulta que se dieron cuenta que la hipermetropía en la infancia era normal y se debía al tamaño de su ojo, a la longitud axial. Por eso es que declararon unos valores de normalidad en defectos de refracción según la edad. Es decir, que yo puedo encontrar en un niño de 2 años una hipermetropía hasta de 2 dioptrías y no la voy a corregir, la debo dejar y le debo hacer seguimiento, porque eso depende de la hemetropización. Les voy a leer eso tal cual. Hemetropización asociada a la presión acomodativa, que implica que la acomodación aumenta la curvatura cristaliniana, lo que aumenta la presión vítrea y esa estimula la distensión de la esfera, estimulando el crecimiento del ojo. ¿Qué significa eso? Hola. Papá, pasarla bien. Este es un niño con una longitud axial pequeña, normal, ¿cierto? Tiene su cristalino y es un niño hipermétrope anatómicamente hablando, ¿cierto? Como el niño tiene su trabajo a esta distancia, ¿sí? Esta es la distancia de ellos, la distancia natural de trabajo. ¿Qué es lo que hace el niño para poder compensar esa hipermetropía anatómica? Aumentar la acomodación, ¿cierto? ¿Y qué hace al aumentar la acomodación? Aumenta la densidad, la robustez del cristalino, se vuelve más positivo. Y mire lo que hace esto. Aumenta la presión vítrea y estimula la distensión de la esclera, estimulando el crecimiento del ojo. Es decir, que si usted corrige a ese niño con la hipermetropía, está evitando que él use su acomodación, por tanto puede no estimularse su crecimiento ocular. ¿Listo? Entonces, el crecimiento de la longitud axial se debe al aumento de la presión que se genera cuando el niño, tratando de compensar esa hipermetropía, hace un lente más positivo, ¿sí? Y eso estimula el crecimiento del globo ocular. Por eso la hipermetropía en los niños no se corrige. Pero no quiere decir que todas no se corrigen. Hay unos valores de normalidad. Ay, no los tengo acá. Bueno, pero más o menos, un niño hasta 2 años puede tener hipermetropías de 2,50 y astigmatismos de 2 dioptrías, ¿sí? Y estos hipermetropía y este astigmatismo cada año se van reduciendo hasta que más o menos a la edad de 6 años ya no hay hipermetropía ni astigmatismo. De ahí en adelante el defecto de refracción que usted encuentre, si no es simétrico, debe corregir. Obviamente, si el niño tiene 3 años, tiene hipermetropía normal, pero me está haciendo una endotropia por la acomodación, a ese sí me toca corregirlo, ¿sí? Porque debo evitarle la endotropia. Prevalece más la necesidad de corregir la desviación, ¿sí? Eso era otra cosa que hablaba la doctora. Ella les habló a ustedes de que estaba demostrado que en la ambliopía el cerebro cambiaba su tamaño, ¿cierto? Ella les habló del núcleo geniculado lateral. ¿Qué está Y señalando? yo al principio les hablé de las columnas de dominancia, ¿recuerdan? Entonces decía, si este ojo envía un estímulo muy bueno, pero este tiene un defecto de refracción, envía un estímulo deficiente, todas las columnas de dominancia que reciben información de mi ojo derecho se van a volver robustas, bonitas, va a haber buenas formaciones de conexiones de sinapsis, ¿cierto? Mientras que si este ojo envía informaciones débiles, pues este empieza a dominar y a hacer columnas de dominancia más gruesas, ¿cierto? Eso es claro. Lo mismo pasa con el núcleo genicular lateral. Entonces mire qué pasa con el niño en todo ese proceso de metropización. Al nacer, habrán conos en periferia y ellos empiezan a migrar. Por eso es que un niño, cuando nace, no fija, ni sigue, ni sostiene.
Él mirará, llamará su atención, pero él se distrae fácilmente porque no tiene un punto de fijación todavía desarrollado. Hará incluso un nistagmos fisiológico, es decir, una irregularidad en la fijación porque todavía sus conos no se han desplazado al centro. Aquí es donde aparece la formación de las capas del cuerpo veniculado lateral y las columnas de dominancia. Estas dos son la base de la binocularidad, lo que acabo de decir, ¿sí? Y lo que dijo la doctora Nadiuska. Ok, cuando hay un buen estímulo, las columnas de dominancia y los núcleos geniculados se van a desarrollar robustos por esa estimulación. Pero si hay una asimetría, pues la zona que representa corticalmente el estímulo del ojo que está deficiente va a tener menos robustez, o sea, va a estar menos desarrollado. Y eso se puede visualizar en qué equipo. ¿Recuerdan? ¿Qué prueba les dijo la doctora que hacían un estudio del cerebro y determinaban qué tan grueso era? No. ¿Qué es diagnóstico? ¿Qué examen diagnóstico? Resonancia. A la tercera semana de nacido, los conos empiezan a migrar al centro y empieza a aparecer la fijación. Es decir, que en esa edad es posible que ya el niño empiece a fijar. No fija, sigue ni sostiene, sino que fija, pero se distrae. ¿Sí? Confirmo. Listo. Al primer mes empieza a aparecer la acomodación. Es decir, que al primer mes empieza a haber esa compensación de esa hipermetropía resultante de la longitud axial pequeña. Que esta ya saben ustedes que esta acomodación va a ser la que va a estimular el crecimiento del globo ocular. Y al tercer mes, oigan, al tercer mes, la visión binocular es perfecta y se mejora el desarrollo anatómico al sexto mes. Es decir, miren que desde que nació hasta el sexto mes ocurren una cantidad de situaciones a nivel de la vía visual y a nivel de la retina que son estrictamente necesarios para que se forme la visión binocular perfecta. Cualquier cosa que ocurra ahí, que es lo que llamamos el periodo crítico, es crítico para una alteración de la visión binocular, como por ejemplo la miopía. Claro. Entonces, por definición, ustedes van a encontrar varias definiciones. Esta contiene los elementos más actualizados, que fue la misma que les presentó la doctora, o muy similar. Dice, disminución uni o bilateral de la agudeza visual sin una causa orgánica detectable y se produce durante el periodo crítico, es decir, ¿qué edades? De 0 a 6 meses del desarrollo de la visión. Dice, sin una causa orgánica detectable. Es decir, a ver, si tiene un estrabismo, ¿cómo me va a decir que no hay una causa orgánica para yo saber que el niño está miope? O si usted me dice que tiene un defecto de refracción, ¿cómo no voy a demostrar una causa orgánica para decir que ese defecto de refracción fue el que ambliopizó al niño? Entonces yo les digo todo esto se cumple cuando el niño tiene la mejor alternativa de corrección. Es decir, tiene un estrabismo. Está corregido. Tiene un estrabismo. Y con ese estrabismo hizo ambliopía. Le operaron el estrabismo. Y yo ahora que lo veo, tiene los ojos alineados. Ahí ya no hay causa orgánica. Sí sé que el estrabismo le provocó la ambliopía, pero ahí, después de que está corregido, ya y perfectamente corregido, sigue sin ver claro. Esa es la ambliopía. Ese forro. ¿Sí? Tuvo un defecto de refracción. Es hipermétrope. Acá tenía una hipermetropía de 6 dioptrías y aquí de 1. Se ambliopizó este ojo. ¿Qué hice yo? Le puse toda la corrección, gafas o lentes de contacto. Y a pesar de las gafas o los lentes de contacto, sigue teniendo mala visión por este ojo. ¿Qué hice yo? Cuando corregí, eliminé la causa orgánica, pero ¿por qué sigue viendo mal? ¿Sí me voy a entender? Entonces, yo declaro ambliopia al paciente cuando me aseguré de que quedó corregido.
Menos mal ya lo terminé. Te faltan ir bajando solo con Lean, por favor. ¿Cómo? Ay, ayúdenme. ¿Cómo diagnosticarla? Agudeza visual menor a 0,2 logmar o 20/30 o 2 líneas menor que el ojo bueno, con una mejor corrección óptica. Ausencia de patologías orgánicas y aparición durante el periodo crítico. Ahí está el resumen. Entonces, mi paciente tiene con gafas, con corrección. Podcast. 5 para todo. Ojo Menos derecho, 0,2. Ojo Mucho izquierdo, 0,0. Con corrección, todo bien. No, es que Suave, marica, rápido, la mayor. porque tiene un ojo cerrado, ¿cierto? Con corrección. ¿Qué? O sea, eliminé el efecto Tiene de que estar refracción, corregido, con lo que está sea. corregido sí o sí. Tiene la mejor corrección. Y a pesar de la mejor corrección, tiene ese declaro este ambiente, ¿cierto? Con corrección, ojo derecho 0,5, ojo izquierdo 0,4. Tiene las mejores gafas, con los mejores filtros. No está en estrabismo, tenía simplemente un defecto de refracción. Lo de caromio ambliope bilateral, ¿no? Es decir, los dos ojos son ambliopes, uno más que otro. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Que la agudeza visual siempre será. Entonces, este es un 0,2, no es incapacitante. Él puede coger un bus, ¿sí? No se va a atrasar del colegio, pero solo por no llegar al 0,0, igual que el otro ojo, con la mejor corrección, ya declara ese ojo ambliope. ¿Sí? Siempre tengan presente que no hay patologías y que apareció en la infancia. ¿Sí? Si yo de casualidad, toda mi historia de vida, tuve una agudeza visual 0,0 y 0,0, y de casualidad hoy me toman la agudeza visual y me ponen gafas, y por más que me hagan este ojo es 0,2, yo no soy ambliope. Algo debe haber que justifica mi problema. Pero para declararlo ambliope, tuvo que haber aparecido durante el periodo crítico. Me estoy haciendo entender con el diagnóstico, entonces deberá haber una anamnesis. Listo. Pero, una pregunta, ¿no estás directamente relacionada con el estrabismo o sí? Causas. Se ganó lo leído. Funcional morgal. Ella se los puso de otra manera, yo se los presento a ver si. Funcional, estrabismo. O sea, un estrabismo puede dar miopía. ¿Qué significa? Diferentes fórmulas, es decir, puedo tener aquí un +2 y aquí un 0 dentro. Puedo tener aquí un -3 y un +2, ¿sí? Hay una diferencia de fórmulas. Y refractiva cualquiera, es decir, puedo tener una hipermetropía alta, un astigmatismo alto, y eso me genera una miopía, ¿cierto? Esas son las causas del estrabismo. Obviamente, perdón, las causas de la miopía, obviamente, solo lo declaro ambliope si después de haber corregido eso, el paciente sigue sin ver bien. Pero si yo corrijo eso y el paciente llega a 0,0, no es ambliope. ¿Sí? Listo. Y la orgánica por deprivación tóxica y nutricional. Yo le van a comer así. Tóxica y nutricional. Hay niños con desnutrición que tienen deficiencias visuales. Sí, por fortuna en esta región, en esta zona del país no es frecuente, pero ustedes pueden encontrar niños en el Amazonas, en África, en la Guajira con miopías de este tipo. Tóxica igual, pero esta sí es frecuente. Esta por deprivación, ¿qué es? Algo que obstaculiza la estimulación. Una catarata, un párpado caído con compromiso del eje visual. ¿Sí? Quien no lo creyera, la mamá que peina a la niña como un emo porque se ve divina con el copete y le tapa el ojo.
ambliopía por deprivación. ¿Sí? Listo. Y estas pues que son ya son muy lógicas para nosotros, ¿no? Tener No hay un respeto. estrabismo, un defecto de refracción diferente o un defecto de refracción alto, pues nos puede ambliopizar perfectamente, ¿cierto? ¿Puedo pasar? Entonces, cuando yo tengo una ambliopía, adivinen cómo voy a escribir el diagnóstico. Si me presentan, por ejemplo, en un parcial, un caso clínico, ¿cierto? Un caso clínico de un paciente donde tiene una agudeza visual disminuida en un ojo. Y por allá se comenta que en el cobertes hay un estrabismo, una endotropia izquierda, y ese es ese ojo izquierdo justamente el que tiene disminución de agudeza visual. Pero que le pusieron una corrección y con gafitas el paciente tenía alineación ocular, pero aún así no mejoraba su agudeza visual. ¿Cuál es el diagnóstico? Ambliopía estrábica de ojo izquierdo. O sea, usted no solo dice que es ambliope, sino que le pone de apellido la causa, porque así mismo es el tratamiento. Si usted a mí me dice que es ambliope, yo, bueno, si es ambliope, ¿y qué tengo que hacer? Pero si usted me dice que es una ambliopía estrábica, yo sé que voy a estar trabajando todo en función a manejar el estrabismo, ¿sí? Si me dice que es una ambliopía refractiva, yo voy a buscar las mejores alternativas en gafas o en lentes de contacto para manejar el defecto de refracción. Por eso es clave el diagnóstico. Pónganle apellido a todo eso. Era ambliope estrábica. Mira, izquierdo. Ambliopía. Ah, de ahí ya coloca el ojo. Yo sí pondría en el diagnóstico. Claro, declara cuál es el nombre. Ahí está, ¿no? Y para no leerles eso, ustedes miren el cuadrito. Pueden haber defectos de refracción isometrópicos, es decir, igual o similar valor en el defecto de refracción. Qué pena. En la miopía, entonces, estrábica, lo que estaba diciendo, cómo tocaba ponerlo, ¿se le pondría infantil, ya que es en el momento crítico? En el- No, es infantil es porque ahí se desarrolla. No le pondrías infantil porque ya se sabe que un paciente ambliope fue porque hubo algo en la infancia. Es infantil. Sí, es lo que siempre debe haber, algo en la infancia para poder que se desarrolle la ambliopía, porque es algo que alteró su desarrollo de la visión binocular. ¿Listo? Ok, miren acá, lo ponen rangos de edad. Si un niño, por ejemplo, Queda quieto. hasta el año de edad, Niño. le encuentran en ambos ojos una miopía de más de 5 dioptrías, así sea 5 y 5, pero mayor a 5 dioptrías en ambos ojos, miope, se puede ambliopizar. ¿Sí? Ah, pero si es más grandecito, de 1 o 2 años, tendrá que ser hasta el 4 para poder que se ambliopice. Ah, entre 2 y 3 años, mayor de 3 para poder que se ambliopice. Si entienden más o menos ese cuadrito, serían como los valores que se han determinado que son ambliopizantes en los niños y dependen de la edad en la que se presente, ¿cierto? Por ejemplo, si un niño pequeñito tiene una miopía de 2 dioptrías, yo no me estreso, porque esa miopía le permitía el ver de cerca, va a haber estimulación visual. Ah, pero si es mayor a 6, sí me preocupo, porque eso ya le está quitando a él calidad visual. Asimismo, con los defectos de anisometropía, en miopía, hipermetropía y astigmatismo. Entonces, esa reglita es bueno que la tengan para cuando tengan sus pacientes, pues consideren que hay unos defectos de refracción que sí son fuertemente ambliopizantes. ¿Cuáles son los defectos de refracción más ambliopizantes? La hipermetropía. Es muy ambliopizante la hipermetropía. El siguiente más ambliopizante, el astigmatismo. Ahí fue donde hablaron de la ambliopía meridional. Un meridional. O sea, si yo soy neutra, menos 6. Un meridiano es neutro, es decir, que los rayos de luz que se posicionen en esa zona me llegan a la retina, por ahí no va a ambliopizar. Pero el otro meridiano sí es menos 6, por eso aparece una ambliopía meridional. Por más que me corrijan ese astigmatismo, sigo sin recuperar agudeza visual, pero porque tengo una ambliopía meridional. ¿Listo? Y esta es la clasificación según la cantidad de agudeza visual que tiene el paciente. Ojo que esta es con mejor corrección, es decir, cuando se le operó el estrabismo, cuando se le pusieron las gafas, ¿sí? Si el paciente llega
Aunque una agudeza visual menor a 20/40 es una ambliopía leve. Entre 20/40 y 20/70 es una ambliopía moderada y mayor a 20/80 es una ambliopía severa. Asimismo, el pronóstico, y dependiendo de la edad en la que se presente, el pronóstico será diferente. Si a mí me llega un niño de 3 años con una agudeza visual de 20/80, con mejor corrección, tiene buen pronóstico visual. ¿Por qué? Porque si yo lo estimulo bien, juiciosa, puedo llevarlo perfectamente al 0,0 en unos mesecitos. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Y estos son los tipos de manejo. Todos van en función a corregir o eliminar la situación que me esté generando la miopía. Por ejemplo, si tiene un defecto de refracción, gafas o lentes de contacto. Corrección óptica, ¿no? La penalización puede ser a través, penalización es como, sí, oclusión en el ojo bueno, ¿no? Parche o atropina, la doctora también dijo, bueno, también se puede poner unas gotas para emborronar la visión de un ojo, solo que ahí no hay forma de tener control de eso, es decir, yo atropinizo a mi paciente y el paciente puede durarme 6 horas, 8 horas con visión borrosa, yo podría ambliopizar el ojo bueno. Entonces hay que ser muy juicioso con eso. Jugar con los tiempos es muy importante, ser muy responsable con los tiempos de la penalización. Usted puede controlar más lo del parche, con la única diferencia de que con el parche el niño si se lo quita o si hace trampa, pues hay otra situación que negociar con el niño. Y la terapia visual. A veces pueden combinarlas todas, es decir, le ponen gafas, lo ponen parche y estimulan y hacen terapia. A veces hacen 1 o 2, ¿sí? Todo depende de la gravedad y de lo que tenga el paciente. Eso ya es criterio médico, ¿sí? Si por ejemplo tiene un estrabismo y una hipermetropía, le pondré gafas, le pondré parche para enseñarle a fijar, pero luego tendrá que irse a cirugía, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Quién entendió el término dicóptico? Terapia dicóptica. La doctora hablaba mucho de la terapia dicóptica. ¿Quién entendió el término? ¿Ah? La de los juegos. Funciona muy bien en juegos. Obviamente no son videojuegos pues así deliberados, son unos juegos que están pensados en eso. Pero la terapia dicóptica básicamente es que no es penalización, es decir, yo no pancho este ojo para estimular solo a veces, no, sino que por ejemplo puedo poner un filtro rojo y un filtro verde y estimular más que todo con verde, dejando trabajar los dos ojos, pero sobreestimulando uno más que el otro. Es decir, al poner por ejemplo los polarizados o los filtros rojo y verde, ¿qué voy a hacer? Estoy dejando que los dos ojos trabajen, pero estoy haciéndoles marcar la diferencia de estímulo en cada uno de ellos. Y esto funciona muy bien porque el tema con la penalización es que yo puedo ambliopizar por exceso de penalización, ¿sí? Entonces, funciona muy bien y además de eso, digamos que esta sería como la ruta. Si un paciente tiene ambliopía, el primer paso es trabajar monocularmente, es decir, trabajar el ojo más ambliópico. El segundo paso es ya empezarle a enseñar, aunque levemente separados, los dos ojitos están trabajando como al tiempo, ¿sí? Y por último, la terapia binocular, es decir, que ahí sí refuerzo todo lo que es el componente binocular. ¿Listo? ¿Quedó claro?